recursos, por ejemplo, aquí, en este proyecto chiquitito, tiene asignado ya todos los recursos. Entonces, si uno se va a los recursos, es hoja recursos, ¿ya? Aquí se asignaron todas estas, incluso aquí hay materiales, ¿no es cierto? Y hay cuadrillas, ¿ya? Y hay subcontratos por ahí, parece también. ¿Ya? Pero la cosa, y con cada uno tiene un precio, o sea, ya tiene un carácter de... Me voy a ir de grama Gantt. Ya. A ver, no lo subí correctamente porque tenía, no sé si tenía avance. Insertar. Este debe tener avance. Se llama porcentaje avance. Ahí está, porcentaje avance completado. Ah, no, está en 0. Ya. Estos eran datos, nomás los voy a eliminar. Ocultar columna, no se puede eliminar, parece. Ocultar columna. Ocultar columna. Y esto va a ser básicamente lo que hicieron casi en la tarea 3, perdón, en la tarea 2, que es darle una línea base, después de esa línea base hacer ciertos periodos de control para ver cómo va el avance y vamos a hacer algunos impactos en unas actividades para que se vea la diferencia entre cómo me voy atrasando y al atrasarme mis costos también van variando, porque yo tenía planificar hacer en el tiempo, ¿no es cierto?, en la curva S, esta forma, pero básicamente se va a ir despejando y mi comportamiento del costo real va a ir variando. ¿Ya? En la tarea ustedes básicamente vieron lo que era el avance. ¿Ya? Aquí le vamos a meter con lo que es, y automáticamente se va a ir calculando las variables del costo. ¿Ya? Este programa era del 2017. Entonces voy a hacer la línea base en esa fecha inicial. Entonces, en proyecto, información de proyecto. Ya, voy a irme que la fecha de estado era esa fecha inicial, que era el 4 de septiembre. Entonces también estoy en esa fecha, 4 de septiembre. Voy aquí a hacerlo más pequeño. Ya. Y ahí se ve que la ruta crítica, por ejemplo, era, venía aquí por las obras preliminares, obra gruesa, y se saltaba a la electricidad en las instalaciones y después era las terminaciones del último piso. Como este es tan pequeño, uno podría decir, oye, el 50% es tarea crítica, ¿ya? Y uno podría decir, oye, está medio marrón, ¿no? Pero es un ejemplo bien corto para que es mejor para hacerlo, para no extendernos tanto en declarar tantas actividades. Entonces ya. Primero estábamos con respecto parados en el día 4 de septiembre y vamos a aplicar la línea base. ¿Ya? Hay algunos que en la tarea se olvidaron de eso, fueron los menos, pero por eso era solo 0,5, o sea, si no tuvieron el 7 y tuvieron el 6,5 y creen que lo hicieron bien es por eso. ¿Ya? Y seguramente, como hicieron muchos otros proyectos, pero había que aplicarlo. ¿Ya? Entonces establecer línea base. Aquí está la línea base. ¿Verdad? Seguramente como este proyecto ya lo he usado como ejemplo, pero la sobrescribo, no hay problema. Después, como ya tengo mi línea base, ¿no es cierto? Ya saqué la foto inicial,
y que va a quedar grabada ahí, porque si uno se va, ¿no es cierto?, al GAN de seguimiento, está la foto ahí. Entonces esa línea gris de abajo es la línea base. Voy a volver al diagrama de Gantt. De ahí este proyecto es cortito, dura 6 meses. Así que voy a hacer, no sé, unos 3 puntos. Vamos a hacer unos 3 puntos y con eso vamos a ir viendo cómo se va comportando. Entonces, no sé, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, quizás los primeros días de enero, ¿no es cierto? Podemos hacer el intento. Entonces me voy a proyecto. El 2 de enero. Voy a ir el 2 de enero y voy a decir, voy a sacar ir declarando el avance. Por ejemplo, ¿no es cierto? Incluso voy a destacar aquí para que se vea la línea. Y entonces la fecha actual, no, y es fecha de estado. Ahí está. Ahí. Entonces aquí está la línea ahí. Todas estas actividades las tengo que destacar. Hay una cosa que no se las comenté, pero quizás no está de más saber que con el botón derecho, aquí aparece una que se llama línea de progreso. Entonces uno podría apretar esta, la línea de progreso, y que me muestre. Entonces lo que hace es que muestra hace esta línea, ¿no es cierto?, de cuáles son las actividades que yo estoy haciendo el control. Entonces esta sirve cuando yo tengo, no sé, una cantidad, un programa gigante, ¿no es cierto?, que de repente se me pierde y se me pasa una, pero yo con esto puedo decir, oye, ojo con estas, las que tienen estos puntitos y estas líneas, porque estas son las que yo tengo que estar revisando y dándole avance. Sirve para eso, básicamente. Entonces, si se fijan, uno aprieta aquí el botón derecho y aparece esa línea de progreso. Luego, entonces yo tenía que declarar esta, ya la entrega de terreno, ¿no es cierto? Se cumplió, le vamos a poner que, ok, y ven si como ya la declaré, ya no me marca que tengo que tener ojo con darle un avance. La excavación masiva, lo voy a poner como para que vaya cambiando la ruta crítica. Voy a decir que ya se demoró 6 días más y recién ahí la terminé. Y así, la instalación de faena también, porque quiero que hacer un poco exagerada en darle avance. Está también que se demoró 6 días más. Y le doy avance. Bueno, ahí va acá. Incluso estas que antes están en la línea de progreso, como ya se fueron corriendo, ya dejaron de estar y mostrarse como que son interesantes y que me interesa a mí tener esa información. Ya, le voy a poner que está ok. Y esta incluso la puedo decir que está en 0 y las partes atrasadas, ¿no es cierto?, incompletas a la fecha de estado. Y ahí la movía. Aquí en este caso tengo que completar estas. Voy a poner que esta está ok. Esta se demoró 4 días más. Y con eso está ok, ¿sí? Y esta incluso la voy a poner que está un 75%. Y con eso mover las partes incompletas a la fecha de estado. Y ahí se mueve. Y eso es todo lo que tengo que declarar hasta esta fecha. Voy a ocultar esta línea de progreso. Y ahí la saqué, ya no se muestra. Entonces ahora me voy a ir y voy a grabar esto. Esto los voy a ocultar porque no nos interesa. Entonces esto era al 2 de enero. Y podemos ir inmediatamente. 18.
8. Me quedo como un dato, ¿no es cierto? Y insertar. Podemos ir automáticamente ir viendo qué es lo que nos van diciendo estos indicadores que yo les mostraba en el PDF. ¿No es cierto? Que tenemos el CR. Este es el real. Y si se fijan, cuando uno se para en la columna misma y si uno no recuerda, claro, ahí dice el costo real del trabajo realizado, el CRTR. ¿Ya? Y si yo quiero mostrar el otro, el CPTP, este tiene que ser el costo presupuestado del trabajo programado. O sea, lo que yo inicialmente a esta fecha tenía que estar gastando en materiales, en personas, 23 millones. Llevo gastado actualmente 21 millones. ¿Ya? Y me falta uno. Porque el CP, está el CPTR y el CPTP. ¿Ya? Ahí está, ya lo tengo mostrado. Y el otro es el KT, el costo real. No me acuerdo cómo. Espérenme. Costo real es el CRTR. Es CR. Tengo el C. Me falta el C, P, T. Ahí sí. Entonces tengo tres valores. Hay uno que es el que yo tenía presupuestado. Este es lo que yo tenía presupuestado, pero llevo... Ah, no, pues el mismo, ¿no? Sí. Pero hay uno que me falta. CPTP y ahí está, el R. Ahí está. Y tengo el que yo tenía presupuestado, pero que llevo realizado, ¿ya? Que sería 18 millones. Pero lo real que llevo gastado es 21 millones. Esto quiere decir, yo tenía presupuestado a esta altura gastar 23, ya porque tenía seguramente más avance. Como tenía más avance, me pagan por lo que yo llevo avanzado, ¿no es cierto? Pero como llevo avanzado menos, me van a llevar pagado por ese menos que yo llevo. Entonces, seguramente por eso me están pagando solo 18 millones, porque en la construcción y un mandante siempre le paga, y no es que le entregue, no sé, pues si un proyecto vale, a ver, por ejemplo, el hospital que estoy viendo, 17 mil millones. 17 mil millones no se los pasa de uno a la constructora, porque es muy riesgoso, ¿no es cierto? Si hay, no sé, si la constructora quiebra, no sé, y ha pasado, o sea, por ejemplo, en el hospital de Rancagua era un consorcio, era OAS, que es brasileña, con Echeverría Izquierdo. Y en ese caso, mientras estaba la construcción, OAS en Brasil se dio a la quiebra. Entonces la chilena tuvo que asumir con el costo nomás, pero entonces es muy riesgoso. Creo que hasta el Chacao también tenía una filial de esta misma OAS y siguió con los que eran los coreanos solamente. Entonces, el mandante nunca te entrega lo que te va a costar tu proyecto de una vez. Al principio da un anticipo que se llama, que puede ser de un 5%, 20%. Y después va pagando la obra a medida que tú vas teniendo cierto avance. Entonces te paga por eso, por el avance que tú llevas según lo planificado, ya por el valor ganado. Entonces, como yo seguramente, y aquí lo puedo ver, no lo puedo ver aquí, tendría que haber hecho la línea base. Algunos pantallazos de los seguimientos de hoy y me estáis preguntando un poco cómo trabajos y el tema de las calorías. Y no creo que es contraproducente el estar pensando en calorías, pensando en la comida, etcétera. Bueno, lo que utilizamos es un sistema de raciones que es similar, pero te libera un poco de estar pensando en las calorías y en los macros. Al final, un sistema de raciones que te divide los alimentos, datos, grasas.
Ahí sí. Ya. Sigamos. Entonces, como les venía diciendo, como a uno le pagan efectivamente por el avance del valor ganado, como yo tenía pensado, no sé, en este caso llevo un 32, supongamos que mi línea base tenía un 36, ese 36% de mi obra correspondía a 23 millones. Como llevo menos, llevo un 32, me van a pagar por ese 32%, entonces me van a pagar 18 millones. Pero realmente lo que llevo ejecutado, como que estoy más atrasada y llevo partidas que no están al 100%, llevo un poquito más. Llevo el costo real para hacer ese 32%, como me he demorado más, seguramente tengo gastos generales incluidos en los recursos, hacen que mi tarea sea más cara de lo que efectivamente me van a pagar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en que, por ejemplo, si mi proyecto, no sé, vale 1000 y tengo un 12% de utilidades, no me coma la utilidad, porque básicamente vamos a hacer una construcción, vamos a hacer un proyecto con resultados negativos para el que construye. O sea, no tiene sentido hacer un negocio donde pierdes plata. Bueno, eso tiene que ver un poco también con la teoría, ¿no es cierto?, macroeconomía que nos vemos involucrados, pero claro, quizás pueden haber proyectos que se evalúen, que tienen un impacto positivo que no se ve en la plata que uno pierde, pero básicamente aquí estamos hablando de demandantes y contratistas, que donde siempre el contratista tiene que tener un porcentaje de utilidad para que sea viable su proyecto, ¿no es cierto? O sea, no gaste más, ¿no es cierto?, de lo que está construyendo. Entonces, a este 32% ya tenemos estas variables. Bueno, y ahí ustedes también en el PDF hay más variables, como que va la varianza, por ejemplo, del programa, el índice del desempeño de la programación, que es esta variación entre el valor ganado y el planeado. Vamos a ver algunos nomás para que no llenemos de datos. Podría ser el de costo, quizás, más que la programación. Porque la programación sabemos que vamos desfasados. Veamos cuánto vamos en costo. Insertar columna. Insertar. La varianza del costo, por ejemplo. Aquí dice que tengo una varianza de un 15%. O sea, estoy un 15% bajo el costo que yo tenía presupuestado. Vamos a darle, por ejemplo, otro cierre en el tiempo. Vamos a avanzar 3 meses más. Esto se termina en ya, julio, junio, mayo. Vamos como 30 de mayo. Y si se fijaron automáticamente ya calculó cómo yo tenía presupuestado. Como tengo la línea base, si ustedes llegaran a cometer el error de no hacer la línea base, esto no se va a calcular. Entonces siempre, en este caso, o sea, cuando se comienza un proyecto hay que aplicar la línea base. ¿Ya? Y automáticamente, como la está calculando de a esta fecha, cuál era ese porcentaje de presupuestado. Entonces ahora, ahí se dan cuenta que yo tenía presupuestado gastar a esta fecha, ya era casi completa la obra, era como, aquí sale como 61 millones, algo así. Y puede ser que a uno, por ejemplo, 61 millones. En general, la plata que sale a construir una casa anda en torno a eso, entre 60 y 100 millones, pero cuando uno se la venden, ahí le suman también todo lo que es el terreno, los permisos, qué sé yo, la utilidad que les decía de la constructora. Porque, por ejemplo, a mí me tocó en unas casas en la dehesa, que el costo de la casa era como 60 millones, pero ya la casa la vendían
como en ese tiempo ya la vendían como 300 millones, entonces tú decías, oye, esto es demasiado rentable, claro, pero había que igual sumarle el costo mismo del terreno, que en la constructora no le interesaba, pues a ellos les entregaron el terreno. Es como un dato anecdótico. Así que quizás de repente construirse igual la casa uno puede ser conveniente. Ya, entonces estamos acá y vamos a ver las tareas que faltan por terminar. Le voy a poner esto del que me destaque las líneas de progreso para que sea más fácil. Básicamente son casi todas estas que están acá. Esta, muro y pilares, le voy a poner que está ok, ¿no es cierto? Incluso yo lo puedo poner aquí. En esta le voy a exagerar aquí un poquito. Y estas están 100%. Esta, y ustedes saben, no sé, que igual uno puede ir cambiando incluso la relación que efectivamente ya fue fin comienzo, pero con un desfase de 2 días, 3 días, no sé. ¿Ya? Uno puede ir cambiando en el programa real lo que efectivamente pasó en obra, entonces podría incluso cambiar un poco las relaciones, perdón, que diga, de precios horas de una tarea en otra. Pero en general no deberían haber quiebres, o sea, yo no debería eliminar una relación. Pero sí puede existir estas modificaciones. Esta está en 100. Ya le di, esta falta. Esto puede parecer un poquito tedioso y ustedes ya están bastante expertos, pero es necesario para, ¿no es cierto?, mostrar cómo va quedando las curvas. Y después vamos a ver las curvas, que es lo que nos interesa. Porque claro, aquí vemos como una tabla. Pero la gracia del proyecto es que finalmente construye el gráfico el solo. Siempre que tenga costo. Esa es la gracia. El que cuando uno reporta costo, ahí. Y esta no sé si está terminado, le vamos a poner 0 y que mueva las partes incompletas. Ya, ahí estamos. Todo. Ya, con eso ya tenemos un 94% de avance. Ya. Veamos cómo va nuestro proyecto. Yo tenía que presupuestado gastar 61 millones. Esto era ¿no es cierto? Lo presupuestado. Lo presupuestado, pero que he realizado, me van a pagar y llevo 59, en este caso gastado, y que me lo van a pagar, porque es a través del estado de pago, como yo les decía. Parece que eso me lo salté. Entonces, la constructora va ejecutando y presenta al mandante un estado de pago. El mandante puede aceptar o no el estado de pago y ahí empiezan como a una pequeña discusión así de arreglarse en buena. O sea, empieza, oye, aquí me estáis cobrando, no sé, este muro que está 100% terminado, pero yo lo veo que está en 80. Te voy a poner 80% del valor del muro. Entonces, esa estado de pago o pueden haber acordado, yo te voy a pagar solo por cosas terminadas. Por ejemplo, no te voy a pagar la pintura, no sé, de esta habitación si no la has terminado al 100%. Entonces, esos son acuerdos y les va pagando en general con respecto a eso. En este caso, como no lo definimos, está pagando tal cual como nosotros definimos nuestro... Si está a 90 o 73, le está pagando el 73%. Entonces, en eso tenía que gastar 61 según la programación, me van a pagar 59, pero finalmente llevo gastado 67. O sea, llevo gastado mucho más de lo que yo tenía planificado. Entonces, después ustedes se imaginan que esto va a llegar en un mes más. A ver, lo podemos ver, porque tenemos tiempo. Entonces, esto va a llegar al 5 de julio.
Entonces, el estado, el 5 de julio. Me voy a saltar al día anterior, al día siguiente, perdón, que diga, para terminar la obra. Entonces ahí a todo le voy a poner 100. Creo que lo único que faltaba era esta, últimos 3. Y justo estos no tienen precio. Esto me van a afectar nomás en el plazo. Y de ahí voy a que termine. Y aquí me equivoqué. Porque le di que en el plazo ya se había extendido. Eso sería más que el 16 de julio. Me equivoqué. Porque como le di plazo, no le debería haber dado plazo. 16, voy a decir, más 17 y voy a decir que termina. Ahora sí. 100%. Ya. Aquí terminó mi obra. Entonces, finalmente, gasté lo real 70, me siguieron pagando los 61 millones, o sea, lo que yo tenía presupuestado, y me van a pagar solo los 61, o sea, porque yo presupuesté mi obra en 61, la completé, como era lo que tenía pensado originalmente, a esa fecha, pero me gasté mucho más. Espérenme. No tengo como, nunca he visto cómo crear una pizarrita aquí, pero ya, no importa. Quizás lo puedo hacer así. ¿Alguien sabe cómo hacer una pizarrita? ¿No estoy grabando? ¿Sí está grabando? No, sí estoy grabando. Ya. Vamos a verlo con compartir pantalla. Aquí tengo una pizarra. No la sabía, nunca la he usado. Ya. Entonces, lo que teníamos, ¿no es cierto?, era que el proyecto iba a andar, no sé, este comportamiento, y aquí era en la fecha, ya no me acuerdo. Fin, voy a insertar columna, fin, línea base, como tengo la línea base. Fin, línea de línea base. Eso. Era el 17 del 5. Entonces esta fecha acá iba a ser el 17. Después, finalmente, esto es lo que me iban a pagar, que eran como 61 millones por el 100%, ¿no es cierto? El 100 y era como... Ya. Te van a entender que las cualidades para dibujar aquí no son tan buenas. Y después, ¿no es cierto? Lo que me van a pagar, me demoro más y me van a seguir pagando los 61, pero aquí es en otra fecha. Esto es que la terminé ahora, que era otra fecha, que era el 16 de julio. Entonces sería el 16 de julio. Pero finalmente el valor real, me excedí a esta fecha, me excedí por acá. Entonces, bueno, ahí hay que verlo como... Quizás siempre estuvo por arriba o por... No sé, hay que verlo. Quizás siempre... Pero entendieron que el KT, el valor real, y aquí
aquí finalmente gasté, ¿cuánto gasté aquí? Eran los 71, 70. Eran 70. 70.000, casi 71. Y en este gasté los 71. Entonces, ese es más o menos el panorama que deberíamos ver ahora cuando revisemos este mismo gráfico, pero en Pretty. Entonces ahora me voy a crear un informe. Informes visuales. Ahí tienen que revisar porque algunas versiones no la tienen como en otra, o sea, igual en una pestañita, pero de distintas formas. Y por ejemplo aquí, la gracia de estos informes visuales es que tiene distintas informes ya prehechos que los va calculando inmediatamente. Y en este caso vamos a ver si lo que dice el informe del valor horas extra, el valor acumulado, es parecido a lo que nos dio y lo que nosotros pensábamos. Se le voy a poner ver. Espero que no colapse mi computador. Porque ahí está calculando. Y abro esta planilla Excel, que fue guardando los datos y hace como una interpretación. Las veces que nosotros no hicimos, ¿no es cierto?, declarar avance, aquí está, ¿ven? Era más o menos como pensábamos el gráfico. Siempre el valor ganado, perdón, el valor que yo tenía presupuestado debe ser el rojo. ¿Ven? Lo voy a revisar aquí. Claro, el valor planeado es el rojo. El valor acumulado, es decir, el real. Dani, disculpa. ¿Nos está mostrando? No, parece que no. Ya. Que quizás abrió una nueva ventana, entonces no la pesca. Aquí, claro. Exactamente. Claro, como se abre un Excel, se abre este Excel. Entonces dice, informe de horas extra del valor acumulado. Yo tengo el valor, aquí dice, andaría en torno a los 61 millones, ¿no es cierto? Lo que es el rojo es lo que yo tenía planificado, lo planeado. El valor acumulado, tengo el azul y básicamente lo que tenía real fue estos 71 millones. Al final, claro, era lo que habíamos pensado. En vez de andar por arriba, como lo había puesto en la línea roja grande, era como aquí entre medio. Entonces, automáticamente, el proyecto guardó estos valores, del valor ganado, del valor planeado y el planificado. ¿Ya? Pero lo malo es que, como le comentaba, que esto es con respecto a los costos. Entonces, cuando uno tenía el avance, no lo guarda. Entonces, por eso yo les pedía, para la tarea anterior, y como lo vimos en la taller anterior, era ir guardando mes a mes. Porque aquí hacen la interpretación, porque también nosotros ocupamos como 3 puntos. ¿Ya? Y aquí hace como una interpolación, me imagino, el programa, y saca el cálculo, y hace esta como linealidad entre los puntos. Y creo que si uno, esto es una tabla dinámica. Semanal, creo que si uno lo detalla acá, por trimestres. Antes yo lo cambiaba. Acá, perdón, acá. Lo cambiaba acá y lo interpreta por semanas. Entonces igual ahí se ve, no se ve tan bonito el gráfico, que se ven como abajo, seguramente va a cambiar. Ahí hace como esta interpretación, como yo les decía, semana a semana, con los datos que ya tenemos. Pero ahí si se fijan, la curva ya tiene cierto comportamiento de curva S, pero ya la trata de suavizar un poco más. ¿Sí?
Y ese es como uno de los más grandes y quizá el más importante de los informes que manda automático. ¿No? Lo voy a cerrar y voy a mostrarles algunos de los otros. A ver, quizás si lo pongo acá, pero voy a compartir quizás la pantalla completa, cosa que sí, si yo compartir la pantalla, pues ahí. Entonces aquí, claro, todo lo que yo abro aquí va a abrir. Entonces teníamos ¿no es cierto?, el archivo, y yo me fui a informes visuales, y ahí en informes visuales era el que yo le mostraba, ¿no es cierto?, que era la curva que incluso nosotros habíamos pensado que como nos salió bastante parecida, solo que el real se iba por el medio y al final lo sobrepasaba. Aquí tenemos otros, no sé, pues, del flujo de caja, se supone que es como yo voy gastando y no es que esté malo, es que mi computador es malo, pero va a funcionar. Este es un gráfico de torta, dice cuánto es yo tengo en materiales y cuánto tengo en recursos mismos. Ahí sí. Ay, se abrió acá. Ahí se abrió. Entonces este es el flujo de caja, por ejemplo, de lo que yo, de los costos por trimestre de mi proyecto. ¿Ya? Y el costo acumulado que llegué finalmente a los 71 millones. Este costo de la caja es con el KT, si se fijan. Y estos son tablas dinámicas, entonces uno podría tomar estos datos y el que es experto podría empezar a modificar, por ejemplo, que se muestre también el costo fijo, qué sé yo. No sé. Esto es lo que yo tenía presupuestado gastar y finalmente terminé gastando esta. Entonces uno puede utilizar estos mismos archivos para sacar los datos que uno podría necesitar, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es el flujo de caja, era el café, lo que yo tenía presupuestado, y finalmente el acumulado, lo que yo efectivamente gasté. Y así uno puede tener otros tipos de reportes. Bueno, estos creo que hay que tener vicio para que te los muestre, ¿no es cierto? Esto es como de proceso. Aquí, por ejemplo, de los recursos. Esos son los más importantes, yo creo. De la línea base, podríamos verlo, este es como el que yo les decía que muestra en un gráfico de torta el trabajo. En este caso teníamos considerado en mano de obra misma de recursos gastar 53 millones y en materiales 16 millones. Y aquí, si ustedes siempre se van a la tercera línea, ahí uno puede ir haciendo, jugando con la tabla dinámica. Y uno igual podría crear informes propios, no sé, por ejemplo, aquí informes nuevos, uno puede ir creando, por ejemplo, aquí hay varios, por ejemplo, general de los costos. Quizá ahora no nos va a interesar tanto porque ya a ver cómo, ya manda un reporte general. Por ejemplo, ya está todo completado, pero claro, efectivamente, nos salía 61 millones, pero finalmente el costo real es 70 millones. Entonces aquí igual hay varios informes que ya vienen listos, o sea, de recursos, los recursos sobre los costos, el flujo de caja sobre costos, el que lo vimos no sé, y uno podría personalizar los informes. No sé, yo creo que son los más interesantes. No tenemos próximas tareas porque ya terminó, y esta es como la evolución en horas, por ejemplo.
dedicación, ¿no es cierto? Eran casi 6.000 horas, eso también es importante de repente en una hora, o sea, ir controlando las horas, porque después también algunas obras las calculan, bueno, por el avance, pero otras obras calculan el PF, que es horas planificadas versus horas gastadas. Yo lo he visto mucho en minería, como ahí en construcción quizá uno le paga un poquito más a los trabajadores y se quedan un poquito más, no es tanto problema, pero en minería extender el turno no se puede, simplemente son turnos distintos, entonces ahí llevan al hueso el control de horas, entonces ahí hacen este mismo análisis del valor ganado, pero no lo hacen con los porcentajes, sino lo hacen con las HH, entonces dividen básicamente las HH ganadas por la gastada, o sea, cuánto yo llevo gastadas por algo que me iba, no sé, yo pensaba que me iba a ganar 100 horas y llevo 160 horas, entonces mi PF es de 1,6, o sea, es malo, porque sobre 1 gasté más de lo que yo tenía que hacer. Y si es menos, por ejemplo, es de 0,8, porque yo gasté, para lo que tenía gastado, planificaba gastar 100 horas, las hice en 80, o sea, gané 20. Porque las hice en menos tiempo y me van a pagar igual. Entonces, ese indicador también es bastante utilizado, el PF, en casi todos los proyectos mineros y en proyectos de montaje, ahí, sobre todo en los de montaje, porque les interesa, y ellos ya saben su estándar de PF, o sea, saben que, no sé, el que sea tienen ese PF de máximo 1,1 y siempre andan en torno a eso porque ya son especialistas en hacer ese tipo de obras. Y eso es el taller de hoy día, no es mucho más que esto. Para tener estos resultados uno tiene que hacer el avance, tiene que aplicar siempre la línea base, eso es de por sí, y con esto ustedes ya tienen toda la base que podría tener cualquier constructor, porque saben, o cualquier ingeniero incluso, ya en ejecución, en mercado laboral, porque ya saben declarar un programa, saben dar el avance, que muchas veces incluso no saben dar el avance, solo el encargado en obra, que le llaman el programador, es el que le va dando avance a la obra, y incluso van a saber ustedes interpretar un poco los datos de cómo va la obra, cuánto llevo gastado, y van a saber un poco que uno podría tener todos los indicadores que nos quiere metiéndose, ¿no es cierto?, a investigar. Así que esa sería la clase, esos serían los talleres. Este semestre lo hicimos un poquito más cortito, porque los otros años eran 4, pero es básicamente lo mismo, lo único que fue diferente es que fue un poco más compacto. Y la tarea básicamente va a ser unos avances y mostrar los datos. Eso sería la tarea. Pero no se las quiero subir antes que no les suba la nota, que hoy día sí que sí, porque en verdad están bastante buenas las notas, pero no las he traspasado a la página. Creo que la media que llevaba y que la saqué cuando revisé las tareas era como 6,6, entonces ya era súper buena. Así que igual yo entiendo más encima en la época en que están, ¿no es cierto?, de los exámenes y todo, así que también va a tratar de que ser súper fácil, o sea, que no se demoren, ojalá, más de 2 horas y sería la tarea, o sea, súper simple. Porque yo creo que lo que ya saben de la tarea 2, esto es un pelito más, es saber nomás, y quizás ya lo saben, ahora mismo haciendo el taller mismo, ingresando los datos, los que lo trataron de seguir online, es eso. Así que espero que recuerden a futuro cómo usar Project, ¿ya? Porque no solo les sirve para el proyecto de construcción, les sirve para cualquier tipo de proyecto, no sé, de ingeniería, ¿ya? Se puede programar para lo que sea, ustedes, no sé, hasta para hacer su memorial les van a pedir un calendario, un programa, ustedes lo pueden hacer acá, y con lo que ya tienen, básicamente
tienen conocimiento suficiente para pelearles en cualquier parte cuando le digan que necesitan saber el proyecto. Ustedes ya saben proyecto, así que confíen en su conocimiento. Eso sería. Si alguien tiene dudas, consultas sobre la asistencia, sobre todo porque eso me preguntan. Bueno, como les comenté, no sé si lo comenté, pero le respondí a varios sobre la asistencia de que si no se podían conectar, que me avisaran si tuvieran problemas, que ingresaran. Por último ya se veía que estaban conectados y si se desconectaban después veían el video. O sea, yo creo que ha sido un semestre difícil, así que igual la idea es no perjudicarlos, sino que tratar de solucionar los temas. Así que eso. Profe, me podría poner presente que llegué un poquito pasado. Ya, sí, no hay problema, sí. Eso. Profe, ¿y los rezagados que estamos ahora, ya quedamos en la lista anotada? Sí, no, obviamente, sí, están, al final está lo mismo, o sea, si hicieron el taller hoy día, igual van a estar presentes, aunque ya han sido del grupo 1, del grupo 2. Es la última oportunidad, quizás los del grupo 4 incluso tenían esa desventaja que no tenían otra opción. Así que no hay problema. Gracias, profe. Así que eso, ¿algún comentario? Ya, si no, estaríamos. Este taller es bastante corto, pero es necesario igual. Ya, espero que estén bien y